En l'Elx, l'entrenador i la direcció esportiva no es posen d'acord després que Becassé s'assegurara que amb esta plantilla no poden aspirar a l'ascens. Ho hem conegut, la visió de Mauro Óbolo. Diu que no hi ha urgència per fitxar i que l'equip no defraudarà. No estamos ni apurados ni es prioridad fichar o ocupar esas plazas. Por el momento sí estamos bien, estamos contentos con la plantilla, creemos que tiene buen nivel, creemos que vamos a competir muy bien. Aquestes declaracions les ha fetes Mauro Óbolo en la presentació de Sergio León i Borja Garcés. Els dos volen suplir l'absència de Lucas Boyer. Arriben carregats de confiança. Sergio León ha tornat 8 anys després a l'equip que el va donar a conèixer quan es va convertir en el màxim golejador de segona amb 22 gols. Ahora está de nuevo al Martínez Valero. Volver a aportar ahora goles, experiencia y sobre todo ilusión, ¿no? Yo creo que es un momento bonito de regresar, de venir a la que he considerado mi casa. El davanter andalús ha contestat que suposa agafar el dorsal 9 de Lucas Boyer. El 9 también lo tuve yo, ¿no? En su momento. También fue mío. Cojo el número que yo tuve aquí, con el que fui feliz. Borja Garcés ve cedit en l'Atlètic de Madrid, experiència en segona, i està convençut que l'afició no trobarà a faltar els davanters que han deixat el club. Los 3 jugadores que salieron eran grandes jugadores y los que hemos llegado también somos grandes jugadores. L'Elx té falta de gol, n'ha marcat 4 esta lliga. Borja Garcés creu que pot destapar-se com a golejador en esta etapa franja verda. En el área me siento muy cómodo y sobre todo, bueno, tengo gol, aunque el año pasado no lo demostré. La veteranía de Sergio León y les ganes de Borja Garcés poden ser claus perquè l'Elx tinga una temporada redona.